quisiera agradecerle muchísimo a Ana Istarú por haber aceptado esta invitación. Para nosotros es un gran placer contar con Ana acá. Creo que era la persona ideal para poder conversar sobre monólogos gracias a su amplísima experiencia en escritura, interpretación, internacionalización, publicación, también de monólogos. Así que Ana, de verdad un placer y muchísimas gracias por acompañarnos. Los dejo con Ana Estaró y les agradezco también evidentemente a Eileen, a Rodolfo, a Andy, a Miriam y a Jennifer por aceptar esta invitación, y les reitero mi agradecimiento por haber participado también en Monólogos en Cuarentena. Bueno, mi agradecimiento a vos, José, por la invitación y muy particularmente al Centro Cultural de España por esta iniciativa que, aprovechando las circunstancias adversas, buscó activar, propiciar, estimular la creatividad de nuestros intérpretes y colocarlos en los zapatos de un dramaturgo, lo cual es muy loable, y nos ha dado como resultado estos monólogos que en realidad están como a medio camino por las circunstancias en cuanto al género, ya que algunos son monólogos, pero otros ya se acercan más a propiamente lo que es un cortometraje. De hecho, la escritura tiene una estructura más cercana a digamos, a la manera de poner sobre papel lo que es un texto pensado para un audiovisual. Y si vemos también los monólogos que presentaron, algunos se concentran en ser monólogos, estrictamente es una reflexión en voz alta, y otros no, son de alguna forma unipersonal, porque el mismo actor va interpretando distintos personajes, aunque sean salidos de su imaginación, y se generan también personajes distintos simplemente por la alusión que el protagonista hace de eso. En fin, yo lo que aplaudo aquí con los compañeros presentes es que efectivamente, gracias a esta convocatoria tan libre que propuso el Centro Cultural, tuvieron una investigación, una búsqueda de recursos muy enriquecedora, muy variopinta, y eso es sumamente agradable. Yo, para no monopolizar aquí la palabra, de lo que queremos es escuchar a los autores, voy a proponer lo siguiente: voy a hacer algunas preguntas a los dramaturgos, y también voy a hacer primero una serie de preguntas generales que quien desee pues puede responder en su momento. Lo que quisiera preguntarles a los autores es, primero, si antes han escrito algo, si tienen experiencia como dramaturgos o simplemente se atrevieron a incursionar en este tipo de escritura por la convocatoria, si han acometido el monólogo, porque es un texto particularmente difícil, ¿verdad? El texto dialogado es más, presenta una estructura más, más accesible, en la que es más fácilmente se puede vehicular una acción dramática. Si lo habrían escogido, si el estar enclaustrados permeó su creación y de qué forma, cómo están enfrentando el aislamiento laboral, el aislamiento creativo, en fin. Rodolfo Oreamuno, mi querido amigo, Rodolfo Oreamuno presentó un monólogo que se llama Tormenta Adentro, y que es un monólogo en el sentido de que efectivamente hay un único personaje que está, esto sí es un soliloquio, porque está diciendo en voz alta sus pensamientos, aunque a nivel del tratamiento audiovisual hay un juego muy particular de enfoques. Se enfoca una parte del rostro, el ojo, la boca. Hay elementos hay tomas distintas en los cuales hay elementos externos muy sobrios, pero que enfatizan la sensación de encierro, de enclaustramiento. Yo debo señalar que este texto, nos dice Rodolfo, es de la autora Ivana López Ampuero, que me imagino que es una señora argentina, una dramaturga que ya en alguna ocasión me habías
de la que me habías mostrado algún texto. Yo, yo quiero decir también que este texto que escogió Rodolfo es una apuesta muy dura, porque muy arriesgada, porque es un texto de una gran densidad y de una gran densidad filosófica. Yo no sé si se trata, y ahora Rodolfo nos va a contar, del extracto, o sea, si es parte de de otra obra, de una obra de más extensión, una obra dramatúrgica, o sea, es un texto poético, porque en realidad de alguna forma lo es. O sea, ¿cuál es el género inicial? Si era una reflexión, un cuento o una obra de teatro de Ivana López. Y mi interpretación del texto, ya para darle la palabra a Rodolfo, es que es un texto en el que en forma muy sorprendente la autora habla del encierro, del confinamiento, no solo como el enclaustramiento físico del personaje, sino como analiza el enclaustramiento interior, y cómo un personaje se cierra sobre sí mismo y se niega a la conexión con los demás emocionalmente. Hablas sobre la libertad como un ejercicio violento que conduce a la destrucción, señala que no podemos confiar en los demás, que el hecho de poder escoger ante las manzanas, o sea, las opciones que nos ofrece el destino, es una pura ilusión. El libre albedrío no existe. En la realidad, en el afuera, lo único que nos espera es el dolor. Es mejor no desear para no sufrir. Salir de sí mismo es morir. Así como salir a la calle es contraer el virus de la pandemia y morir, salir de nuestro miedo, de nuestro sufrimiento y conectarnos con el otro también es morir. Solo la belleza redime. Finalmente dice, fui tormenta, fui parte de esa violencia, ya no lo soy. Debo perdonarme para poder salir y aceptar el amor. La redención es el amor y la belleza. Como vieron, es denso y muy metafórico. Ahora sí, yo quisiera preguntarle a Rodolfo cómo encontró el texto, si le realizó muchos cambios, cómo surgió la idea de recurrir a esos primeros planos del ojo y de la boca, y qué nos puede contar sobre su elección y sobre el trabajo de interpretación y sobre la factura técnica del audiovisual. Muchas gracias, qué bonito. Gracias por la invitación. Y antes que nada, me gustaría realmente agradecer al Centro Cultural Español por esta convocatoria. Creo que atinó muy bien y cobra mucha relevancia este conversatorio el día de hoy, cuando nos enfrentamos ante los recortes en el presupuesto de cultura, y por eso me manifiesto aquí en una señal de protesta, porque la cultura es un derecho y exigimos recursos, no recortes. Yo solo escribí una obra en mi vida y me salió más o menos. Cuando estuve en Holanda estudiando, no tenía ese texto y propuse un proyecto opcional que estaba abierto en la currícula, de que nosotros presentáramos un proyecto y le daban créditos y lo valían. Entonces me fui a la escuela de escritoras de dramaturgia de la Utrecht School of the Arts, y me fui con una actriz, la llamé, yo quiero dirigir, pero yo no lo voy a escribir, porque además en holandés y inglés, ¿verdad? Mezclando los dos idiomas. Entonces, a partir de ese momento empecé a descubrirme como un potencial en la dirección de procesos de escritura. Entonces empecé a trabajar con esta estudiante de la maestría de dramaturgia, con la actriz, y ensayábamos con improvisaciones. Yo tenía la historia muy clara, era como la historia de un viejo teatro, y la historia la tenía muy clara, lo que yo había escrito, pero no estaba bien escrito, era nada más una buena historia, ¿verdad? Podemos tener una buena idea o una buena historia, pero a la hora de plasmarla en el papel, pues puede que no resulte. Y fue lindísimo, terminó llamándose By Marta, y a partir de ese momento
creo que descubrí ese talento de poder trabajar una dramaturgia compartida a través de una inteligencia colaborativa entre la actriz o los actores y la dramaturga, y crear juntos y diseñar juntos. Entonces como que se me venían las ideas de las historias, pero no me ponía a escribirlas porque sabía que no iba a resultar. Entonces siempre he buscado a alguien que tenga la facilidad de escribir para trabajar esas ideas. Y así tengo varias obras que se han escrito con esta forma, y el texto de Ivana, precioso, se me ocurrió la idea de un tipo que realmente estaba buscando un lugar para acabar con su vida, y paradójicamente encuentra un faro olvidado, antiguo, que está en ruinas, y se encierra en este lugar, y ahí empieza su soliloquio. El asunto es que cae una tormenta, la tormenta es una catástrofe, despedaza todo, y lo único que sobrevive es el faro en ruinas y él, como una paradoja, ¿verdad? Y es salvado por el encierro. Entonces, por eso todo esto de la metáfora de salir afuera es una forma de morir. Muchas veces tenemos adentro a un personaje, a un ser de nosotros que desea visibilizarse, que desea salir, pero la sociedad lo va a matar, y de alguna manera al salir hay una parte de él que muere, pero también hay una parte que renace. Es un texto que tiene 4 actos, y este es el primer acto. Es un poquito más extenso. Me ayudó mucho la limitación de los 10 minutos, porque eso me obligó, bueno, hablé con Ivana, le dije, mira, hay una oportunidad, hay una convocatoria, el monólogo, bueno, con ella y con otras, tenemos varias obras que se terminaron, y muchas obras que son preciosas, pero que nunca van a ver el sol del escenario, ni los ojos del público, porque están inconclusas. Entonces este es uno de esos monólogos inconclusos. Pero para el formato de la convocatoria y el tema de la cuarentena, yo ya estaba trabajando en este concepto del teatro del encierro, y ya estaba revisando este material y este texto, y lo estaba viendo, y qué se podrá hacer, ¿verdad? Y recordé una vez un profe cubano de cine en un taller que llevamos en la Universidad Nacional, y él decía que el teatro, para filmarse, necesita 13 cámaras para que pueda captar de una manera más cercana toda la intensidad que ofrece el teatro en vivo. Entonces, con ese precepto, empecé a pensar en esas 13 cámaras y en esos 13 movimientos de cámara, y no sé si logré los 13, pero por eso hay planos muy cerrados, hay planos más abiertos, ¿verdad? Y siempre como evocando al encierro, siempre evocando como esa angustia que él tiene. Y tuve que adaptar al personaje realmente, porque en este caso es un ser que tiene guardadas las palabras, que lo que necesita es sacarlas afuera, y esa metáfora de la lluvia y de los perros y la tormenta que está afuera, pero que también está dentro, todo eso como que reforzaba la idea del confinamiento que estamos viviendo todavía, aunque ya haya gente que parece que no hay pandemia, pero definitivamente eso fue un motor muy importante, y la convocatoria como que cayó al pelo, porque yo también estaba investigando lo que estaban haciendo otros actores y otras convocatorias, y apenitas estaban empezando a ver algunos materiales. Entonces, esta convocatoria fue muy atinada en el tiempo, porque nos permitió arriesgarnos, y en ese sentido abrazo a mis colegas y a todas las 28 personas que participaron en esta entrega, porque fuimos todos muy valientes de echar manos a la obra, de arriesgarnos y de hacer lo que tuviéramos que hacer para estar a tiempo y para participar, y eso es muy rescatable, porque normalmente nos privamos de eso por un montón de cosas que tal vez la cámara, que tal vez los recursos técnicos no los manejo, pero el riesgo que asumimos fue muy importante, y ese fue el proceso con ese material.
Es muy interesante y este monólogo tuyo realmente, incluso a nivel de la interpretación, es particular porque vos asumís una actuación casi teatral que la cámara pocas veces tolera, porque claro, en escena, en un teatro, cuando los directores de cine nos dicen, estás sobreactuando, para nosotros es que estamos proyectando, ¿no? Ese es nuestro entrenamiento. Y vos no tenés mayor reparo en transmitir unas emociones muy tormentosas, como debe ser, como calza con el texto, y sin embargo no resulta agresivo para el espectador. Conjugaste con un equilibrio muy delicado la actuación actoral junto con la actuación propiamente ante cámaras. De hecho, se me olvidó decirle a Jennifer que cuando yo vi su monólogo dije, ¡ay, qué divina! Ella sí sabe actuar ante cámaras. Claro, ella seguro, como es de la nueva generación, la entrenaron de una vez por la contención y por la intensidad. Y eso me encantó, eso me llegó mucho. Bueno, pues gracias por tu explicación y ojalá que todos esos monólogos lleguen algún día a encontrar, o esas obras lleguen a encontrar su final. Y Sí. veo que también utilizaste este método creativo de trabajar con actores para llegar después a un texto. Así que bueno, me parece saludable y te envidio.